El proyecto Islero, ambiciones nucleares de España durante la dictadura de Franco. El proyecto Islero fue un intento de España durante la dictadura de Franco y las primeras etapas de la transición democrática para desarrollar su propia bomba atómica. Este proyecto, uno de los más secretos del franquismo, buscaba dotar a España de los medios para una política exterior y de defensa independiente, una visión que era parte de la ideología nacionalista del régimen. El proyecto fue concebido a finales de los años 50, tras la independencia de Marruecos y la guerra del Ifni, con el objeto de contener las ambiciones territoriales de Marruecos y disuadirlo de invadir Ceuta, Melilla, las Islas Canarias y el Sáhara. La ayuda tecnológica francesa, en particular para la construcción de un reactor nuclear, fue crucial, ya que Charles de Gaulle apoyaba la idea de una potencia europea aliada y reacia a la OTAN. Sin embargo, el proyecto enfrentó varios contratiempos y no prosperó inicialmente. El incidente de Palomares en 1966, donde se perdieron bombas termonucleares estadounidenses en territorio español, puso a Guillermo Velarde, director del proyecto, en posesión de un detonador y del mecanismo de una bomba H, lo que permitió considerar la fabricación real e inminente de una bomba nuclear. El proyecto Islero fue un intento real y serio de España para desarrollar su propia bomba atómica durante la dictadura de Franco y las primeras etapas de la transición democrática. El proyecto reflejaba la ambición de España de contar con una política exterior y de defensa independiente y estaba alineado con la ideología nacionalista del régimen. Los científicos y expertos desempeñaron un papel fundamental en el proyecto Islero, siendo los responsables de la investigación, el desarrollo y la planificación necesarios para la creación de una bomba atómica española. Un equipo de científicos del más alto nivel de la Junta de Energía Nuclear trabajó durante casi 2 décadas en el desarrollo y construcción de armamento nuclear disuasorio. El ingeniero nuclear formado en Estados Unidos, Guillermo Velarde, fue el encargado de planificar y dirigir la construcción de una bomba de plutonio. Este trabajó intensamente en el proyecto que implicó a varias divisiones de la Junta de Energía Nuclear. Tras el incidente de Palomares en 1966, Velarde obtuvo acceso a un detonador y al mecanismo de una bomba H, lo que le permitió avanzar significativamente en el entendimiento de las bombas de hidrógeno y considerar la fabricación real e inminente de una bomba nuclear. Los científicos y expertos estuvieron involucrados en la evolución científica en España durante el siglo pasado y su trabajo en el proyecto Islero podría haber llevado a España a convertirse en una potencia nuclear. Luis Carrero Blanco, como almirante y uno de los políticos más influyentes durante la dictadura de Franco, desempeñó un papel crucial en el proyecto Islero. Fue uno de los principales impulsores del desarrollo de la bomba atómica española y jugó un papel decisivo en la promoción y avance del proyecto. Carrero Blanco fue uno de los halcones del gobierno que espoleó la idea de dotar a España de armamento nuclear como una herramienta de política exterior y defensa. Con ello, Carrero Blanco osó desafiar a Estados Unidos y a su secretario de Estado, Henry Kissinger, expresando la intención de España de seguir adelante con el proyecto nuclear por libre, sin entrar en la OTAN ni firmar el Tratado de Proliferación Nuclear. Para ello, Carrero Blanco encargó un estudio de viabilidad al físico Guillermo Velarde, quien lideró el aspecto técnico y científico del proyecto. Bajo la dirección de Carrero Blanco se realizaron importantes avances en la planificación y diseño de la bomba atómica. Su posición de poder dentro del régimen franquista le permitió movilizar recursos y apoyo político para el proyecto. El asesinato de Luis Carrero Blanco en 1973 tuvo un impacto significativo en el proyecto Islero y en la política española en general. Como uno de los principales impulsores del proyecto, la muerte de Carrero Blanco eliminó a un defensor clave de las ambiciones nucleares de España. Carrero Blanco era un firme defensor del proyecto y su asesinato privó al proyecto Islero de uno de sus más influyentes patrocinadores. Su muerte marcó un cambio en la dirección política de España, lo que eventualmente llevó a una disminución del interés y apoyo al desarrollo de armas nucleares. El asesinato de Carrero Blanco ocurrió en un momento crítico de la historia de España, justo antes de la transición a la democracia. Este periodo de cambio político afectó a las prioridades nacionales, incluyendo el enfoque en proyectos como el Islero. Pero a pesar de la promoción activa de los altos dirigentes del régimen como Carrero Blanco y Muñoz Grandes y el avance en la investigación, el proyecto se paralizó por influencia de otros miembros del gobierno y la presión internacional, especialmente de Estados Unidos. Las razones detrás del abandono del proyecto Islero fueron varias y complejas, reflejando tanto la dinámica política interna de España como las presiones internacionales.
Algunas de las más significativas fueron, por ejemplo, la presión internacional, particularmente de Estados Unidos, que temía la proliferación nuclear y quería mantener su influencia en Europa Occidental. La presión estadounidense fue un factor decisivo para que Franco congelara el proyecto, ya que temía una reacción internacional negativa. También influyeron los cambios políticos internos. Tras la muerte de Franco, el gobierno de Adolfo Suárez intentó reanudar el programa, pero enfrentó dificultades para mantener el impulso del proyecto en un contexto político cambiante. Las prioridades del gobierno del PSOE con la llegada al poder se desplazó hacia la integración de España en la Comunidad Económica Europea. El gobierno entendió que el mantenimiento del proyecto islero comprometía este objetivo. Finalmente, con la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, el 13 de octubre de 1987, con la firma por parte del ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán, simbolizó el fin del proyecto y el compromiso de España con la no proliferación nuclear. Estas razones, entre otras, llevaron a que el ambicioso proyecto nuclear español fuera finalmente abandonado, marcando el fin de una era en la historia militar y política de España. El proyecto islero tuvo un impacto notable en la percepción de España dentro de la comunidad internacional, especialmente durante y después de la dictadura de Franco. Tras la Segunda Guerra Mundial, España estaba aislada internacionalmente debido a su régimen autoritario y su previa cercanía con las potencias del Eje. El intento de desarrollar armas nucleares fue visto como un esfuerzo por parte del régimen de Franco para romper ese aislamiento y reafirmar su soberanía. Con el inicio de la Guerra Fría y el rechazo total de Franco al comunismo, Estados Unidos buscó la amistad de España. La instalación de bases militares estadounidenses en suelo español y la ayuda económica mejoraron la imagen de España, aunque el proyecto islero seguía siendo un tema delicado. El proyecto islero reflejaba el deseo de España de tener una política de defensa independiente. Si bien nunca se completó, el simple hecho de que España considerara desarrollar armas nucleares podría haber alterado la percepción de su posición en la geopolítica mundial. La comunidad internacional, particularmente las potencias nucleares y los países vecinos, probablemente vieron con preocupación los esfuerzos nucleares de España. La posibilidad de una nueva potencia nuclear en Europa habría tenido implicaciones significativas para la estabilidad regional y global. Sin embargo, la eventual firma del Tratado de No Proliferación Nuclear por parte de España en 1987 ayudó a mejorar su imagen internacional, mostrando un compromiso con la paz y la seguridad global. Además de las razones políticas y las presiones internacionales, hubo otros factores que contribuyeron al abandono del proyecto islero. Por ejemplo, las diferencias internas. Existían diferencias dentro del gobierno español que dificultaron la continuidad del proyecto. Estas diferencias internas torpedeaban el plan y reflejaban la falta de un consenso sólido sobre la dirección de la política nuclear de España. También por el cambio del contexto internacional. La dinámica de la Guerra Fría y la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética influyeron en la percepción de la necesidad y viabilidad de un arsenal nuclear propio. También el incidente de Palomares. Aunque inicialmente proporcionó acceso a tecnología clave, el incidente de Palomares también aumentó la atención internacional sobre las actividades nucleares de España, lo que incrementó la presión para abandonar tales ambiciones. E igualmente la economía y los recursos. El desarrollo de armas nucleares requería una inversión económica considerable y recursos que quizás no estaban justificados o disponibles, especialmente en un país que estaba enfocando sus esfuerzos en la recuperación y modernización post-Franco. Asimismo, la firma del Pacto de Salvaguardias de la OIA. En 1981, la imposición estadounidense de que se firmara el Pacto de Salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica supuso un compromiso con la no proliferación y la utilización pacífica de la energía nuclear, lo que de facto significó el abandono del proyecto. Y por último, las prioridades del gobierno del PSOE. La pertenencia a la Comunidad Económica Europea era un objetivo prioritario para el gobierno del PSOE y se entendió que el mantenimiento del proyecto islero comprometía este objetivo. Todos estos factores, en definitiva, junto con el cambio de régimen y las presiones internacionales, llevaron a que el ambicioso proyecto nuclear español fuera finalmente abandonado.